Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. Muchas gracias por estar viendo este contenido, por visualizarlo, por sintonizarlo y por compartirlo con alguien que creas que le pueda aportar valor. Ya sabes que aquí en este espacio lo que hacemos es hablar acerca de experiencia cliente como ese gran diferenciador, esa gran herramienta fidelizadora, esa gran herramienta para competir en la industria del fitness y en cualquier otra industria en realidad. Pero si crees que hay cosas que le aportan valor a personas que quieran trabajar este tema, pues siéntete libre de compartirlo y te lo agradezco muchísimo. Al final esto es para y por la industria del fitness. Así que eso, te agradezco mucho y este es mi episodio, mi segundo episodio en solitario. Bueno, creo que el tercero, porque el primero fue un poquito hablando de qué va el podcast. Pero lo que yo hago es que grabo 9 conversaciones y la conversación número 10 es como el cierre de temporada, que soy yo hablando un poco del resumen de todas esas conversaciones. Entonces, este es el cierre de la segunda temporada y es el episodio número 20. Y antes de entrar en lo que fue esta segunda temporada, han pasado muchas cosas. Bueno, ya pasó FIBO, porque cuando salió el final de la primera temporada fue el 18 de abril, o sea que esto ya ha llovido mucho. De hecho, estuve viendo el vídeo y salgo yo con un jersey, hacía frío y ahora aquí estoy un ventilador, estoy muerto de calor aquí. Pero bueno, fue FIBO. Todas las conversaciones que grabé para la primera temporada fue antes de FIBO. Ya pasó FIBO, fui a FIBO, la verdad que me la pasé muy bien porque tuve la oportunidad de caminar todo FIBO. Es primera vez con Fitness AX que voy a FIBO, siempre había ido con Life Fitness y bueno, tenía las obligaciones pertinentes de estar en el stand y atender a clientes y tal, pero en esta oportunidad tuve esa, digamos, esa gracia de ir y caminar y visitar, pues, stands amigos, de quedar y poder ir y venir, de tomar cerveza por ahí con la gente. Digamos que fue mucho más social y la verdad que me la pasé muy bien y tuve la oportunidad de conectar con un montón de gente allí, así que estuvo muy, muy divertido. También fue el evento de Wix aquí en Sant Cugat, en Barcelona. También estuve allí, hubo tremendos ponentes en esta edición. También tuve la oportunidad de ir al segundo encuentro de centros de entrenamiento personal organizado por Access Fit, con Borja, y ahí hice una presentación acerca de experiencia cliente, también otro tipo de segmento, con lo cual aprendí muchísimo también y bueno, han pasado muchas cosas y además de eso también he aprendido toda esta cadencia de ir creando estos contenidos, la constancia, trabajar todo el tema del síndrome del impostor, la parálisis por análisis, sigo aprendiendo. Esto lo comenté también en el primer resumen, en el primer final de temporada. Pero bueno, quería también dar esa idea, ¿no? De todo lo que uno a veces se pone a pensar y al final le dice, mira, grábalo, hazlo, sé genuino como tú eres y ya está, ¿no? Y eso es una cosa que sigo aprendiendo. También sigo aprendiendo cómo ordenar los invitados, cómo coordinar las salidas de los episodios, cuándo grabarlos, postearlos, las miniaturas, el no sé qué, el no sé cuál. Y eso que yo dije al principio que no iba a estar haciendo mucha edición y bueno, al final siempre caes en poner una cosita aquí, una cosita allá. Bueno, estoy intentando no entrar en esa dinámica y que salgan como salgan, ¿no? También elegir los invitados, en fin. Yo creo que estoy disfrutándolo un montón y va saliendo muy bien. Y bueno, hay que seguir con esta constancia y con esta planificación de cómo montarlo. Y en términos de la parte técnica, cambié de plataforma, ahora estoy usando Riverside, que la verdad que va bastante bien. Y de hecho ya la había usado, pero es que el ordenador que tenía antes no daba para Riverside. Ahora tengo un ordenador nuevo, con lo cual ahora sí se va muy bien. Y en esta temporada 3 tengo varios episodios grabados que vienen muy buenos, pero voy a modificar un poco el estudio, que es mi habitación, una habitación que tengo aquí en casa, y voy a hacer algunos cambios allí para que sea un poquito mejor y bueno, dar un poco más identidad a la cosa, pero no va a haber muchos cambios. Así que eso, sigo aprendiendo de cómo va esto de sentarme a hablar en un micrófono y entrevistando gente, así que me la estoy pasando muy bien. Venga, ya está. Entonces, vamos a ver el resumen de lo que fue la temporada 2. Mi primera invitada fue Naomi Martín de Next Fit Gen y Mio Clubs, que en su momento, creo que lo comentamos cuando lo grabamos,
compartimos tarima, de alguna manera, en el evento de Gym en Valencia. Y ahí estuvimos hablando de muchas cosas y de hecho una de las cosas que por eso le invité, bueno, por más cosas, pero me gustó mucho lo que ella contó acerca de cómo usaron inteligencia artificial para aprender y diseñar y tomar decisiones para montar los Mio Clubs. Y eso me gustó mucho, me gustó cómo, bueno, en el episodio lo cuenta muy bien, pero cómo utilizaron ChatGPT como si fuera un diario de viaje, ¿no? Y para ir metiendo toda esa información y que actuara como un consultor virtual y que les sirviera para acelerar la toma de decisiones o para desafiar ideas, y sí que eso me pareció genial. Y de ahí viene el concepto Mio Clubs, que por cierto, ahora que estoy grabando esto, creo que abrió hace 2 semanas más o menos el primer centro en Mallorca, así que enhorabuena. Me parece que el concepto está muy bien pulido, muy bonito. Tiene mucho de comportamiento de cliente, experiencia de cliente. Bueno, ahí en el episodio se cuenta mucho cómo llegaron a la idea, aparte de todo esto de la IA. Y otra cosa que hablamos también en ese episodio fue de digamos, esta comunidad que se llama The Next Fit Gen que han creado. Básicamente es para reunir a emprendedores del fitness con un tono más startupero, un tono más digamos, más joven de alguna manera, y para que la gente cuente no solamente las cosas que salen bien, sino las cosas que salen mal, ¿no? Y que la gente aprenda de esto, de los casos de éxito. Tuvieron en el stand no recuerdo en qué stand fue, creo que fue de Thomas Wellness, me parece, donde hicieron el evento allí y estuvo bastante bien en FIBO, me refiero a FIBO, ahí también estuve allí con ellos y que nos la pasamos muy bien y el episodio 11 creo que me gustó mucho por todo eso que compartió Naomi, una emprendedora nata y todo lo que está sacando de Next Fit Gen, Mio Clubs, etcétera, va a dar mucho de qué hablar, así que me parece genial. Ese fue el episodio 11. El episodio 12 fue con Monse Puyol de Pilates 10. A mí me gustó mucho este episodio porque me la pasé muy bien hablando con ella, porque ella decía que ella se sentía muy incómoda en la cámara y tal, pero al final hablamos y nos la pasamos genial, compartió muchísimo desde el punto de vista de cómo Pilates 10 enfoca todo el modelo de franquicias para que el franquiciado tenga todo lo que necesita para ser exitoso, desde el apoyo de cómo debe ser el protocolo para hacer la venta, cómo hacer el protocolo para fidelizar, todo el tema de marketing. O sea, el franquiciado tiene su propio viaje y Pilates 10 le ofrece todo eso, ese acompañamiento mano a mano, desde el análisis de viabilidad, la obra, formación, lanzamiento, las sesiones, las ideas. De hecho, voy a colaborar en un evento después de verano, donde voy a hablar acerca de experiencia de cliente, y eso es un evento que ellos organizan para los franquiciados, para que también tengan más información, para que tengan más formación, con lo cual ya se ve que todo hay un protocolo y un proceso, y por eso me gustó mucho hablar con Monse, sobre todo también hablaba de tener siempre las personas adecuadas, tener procesos milimétricos, cuáles son esas métricas y todo eso, pues tienes tanto experiencias para la persona que va a un centro de Pilates 10 como para la experiencia de personas que quieren montar un negocio y quieren hacer exitoso ese negocio. Así que hablamos mucho de protocolos, muchos de procesos, la verdad me la pasé muy bien hablando con Monse. De hecho, creo que es el episodio más visto, el episodio de Monse, así que genial, nos la pasamos muy bien. Y lo recomiendo porque da muchos tips de proceso, las cosas se piensan, se hacen, se miden, así que está muy bien. Y así trabaja mucho Pilates 10 con sus franquiciados. Así que me gustó mucho esta conversa. El episodio 13 fue con Gonzalo de Amalgama. Yo a Gonzalo lo conozco de cuando yo trabajaba en Life Fitness, estuvimos hablando acerca de temas de integraciones o cómo poder desarrollar apps. Amalgama son desarrolladores de aplicaciones a todo nivel, de todo tipo, pero centrados en el fitness, en el wellness, en la salud. Y con Gonzalo estuvimos hablando, de hecho yo quería hablar con él acerca de una cosa más técnica, pero la conversación, de una manera muy, yo creo que acertada y muy bonita, se fue hacia la parte de propósito, porque empezamos hablando acerca de que todos en Amalgama respiran y se creen en todo el concepto wellness, de salud, de hacer deporte, de que el bienestar es importante. Y toda esa cultura dentro de Amalgama hace pues, que luego se traduzca en que le amen lo que hacen. Entonces, por eso me gustó mucho que la conversación empezó por ahí
Y luego hablamos ya de tecnología, obviamente, hablamos de todo lo que tiene que ver con cuando los clientes piden un montón de integraciones, cuando hablamos acerca de qué tipo de aplicación quiero hacer, yo quiero esto, pero hay que validarlo primero y hay que tener una, digamos, una cultura de análisis de datos, de qué es lo que realmente necesitas, de validar, de programar, de iterar, de tener no tenerle aversión al error, sino al contrario, de ir probando para poder al final conseguir el producto que necesitas, ¿no? Entonces, con Gonzalo hablamos mucho de eso. Ellos son una empresa internacional que dan servicio de consultoría y de desarrollo a medida, como decía, de fitness wellness a nivel mundial. Y así que me gustó mucho por eso, porque hablamos de propósito, hablamos de método y hablamos de tecnología, obviamente. Y ahí compartimos diferentes casos de éxito que tienen desde Amalgama. La verdad que me la pasé muy bien. Y bueno, y con Gonzalo y su equipo nos vimos en FIBO también, coincidimos, nos fuimos por allí, fuimos al evento de Mercado Fitness, así que estuvimos ahí charlando un rato, que siempre viene bien. El episodio 14 hablé con Pablo Calatayud. Pablo, él lidera Inuva. Inuva es una plataforma, un compendio de soluciones que viene a traer de alguna manera toda esa analítica médica al fitness, ¿no? Tienen diferentes patas, tienen una cabina, tienen un kiosco de medición, tienen una plataforma que se llama el Inuva Clinic que tiene una gran recopilación de datos muy centrado en médicos, ya están en farmas, en seguros, y van entrando al fitness, y por eso yo quería hablar con él, porque viene con una visión no tan sesgada del fitness, pero viene para aportar muchas cosas desde el punto de vista de un ecosistema de salud, que yo creo que justamente ahora se está hablando mucho de esto en el fitness, ¿no? De salud, de bienestar, de wellness. Obviamente hay un componente fitness y por eso estuvimos hablando acerca de wellness, de bienestar, de cómo Inuva hace el puente entre fitness, más gimnasio, el puente con clínica, con farmacéuticas, con nutricionistas, con dermatólogos, con cardiólogos, y tienen toda esa plataforma que han ido construyendo, que estuvieron en FIBO también en un stand, los estuve visitando, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar, creo que van a entrar al fitness, vienen con un montón de cosas que creo que van a ir bien para la industria, y también estuvo comentando acerca de la IA, de cómo van a implementar en Inuva todo el tema predictivo, etcétera, etcétera. Así que yo creo que vale mucho la pena darle un vistazo a esta solución, porque la plataforma que tienen detrás, la verdad que es una pasada. Puedes decir, yo quiero saber por código postal quién tiene osteoporosis o riesgo de tal entre tal edad en esta comunidad autónoma. O sea, va creando una gran nube de información que la verdad que está muy, muy interesante. Luego de ahí, de tecnología, nos fuimos a cátedra, nos fuimos a la universidad, a la investigación, y hablé con Marzo Grigoletto. Marzo lo conozco de hace tiempo y tuve la oportunidad, bueno, en más de una ocasión he tenido la oportunidad de escucharle, pero en FIBO estuvo hablando en el encuentro de Mercado Fitness y habló acerca de experiencia de cliente y habló acerca de longevidad. Y le dije, Marzo, vamos a sentarnos en el podcast un rato porque me interesa que hables acerca bueno, de todo lo que tiene que ver con la longevidad, desde el entrenamiento de fuerza, de los espacios, de cómo cómo conecta el fitness con la gente mayor. Y quiero que me cuentes desde tu punto de vista cuáles son esas cosas que hacen falta y si esto es una tendencia o es una realidad o qué está pasando, ¿no? Y de ahí partimos la conversación de que no es una tendencia, es una realidad, y es una realidad irreversible, porque la pirámide poblacional, bueno, esto está explicado allí, pero va hacia un sentido que creo que todos ya conocemos, al menos en Europa. Creo que vale la pena echarle un vistazo a esa primera parte de la conversa, bueno, a todos en realidad, porque luego sí que hablamos de la parte más de formación del staff, hablamos del viaje del cliente senior, hablamos del marketing, hablamos de cómo se está comunicando a la persona mayor, hablamos del entrenador silver o el técnico de sala silver, que no hay, o digamos que puede quizás de alguna manera reenfocarse más para que hayan oportunidades para entrenadores mayores que también conecten con ese público mayor. En fin, hablamos de un montón de cosas, también hablamos de una parte técnica, pero creo que son muy interesantes porque la pirámide poblacional va allí, la longevidad no es todo esto que se habla ahora no es una moda, es algo que es real.
y yo creo que es interesante su punto de vista, aprendí muchísimo con él y hablamos también de la socialización como una medicina para la gente mayor, para todo el mundo en realidad, pero para la gente mayor también creo que es bastante importante, así que bueno, con Marzo estuvo muy interesante esa conversa en el episodio 15. En el episodio 16 ya nos fuimos de tercio, volvimos a tecnología pura y dura y hablamos con Ezequiel de Wizfit, porque Ezequiel tiene dos sombreros. En la introducción del episodio lo comento, pero él es tanto emprendedor digital con IA tecnológico y gestor de clubes, tiene clubes. Entonces, claro, tiene ese doble rol que es muy interesante porque esos emprendimientos de inteligencia artificial y de las soluciones de Wizfit vienen respaldados por tengo un problema yo como gestor de gimnasios. Entonces, sí, hablamos del rol del entrenador, hablamos de la inteligencia artificial que no es sustitutiva, sino que ayuda a salir de todas esas rutinas repetitivas, que tiene que ayudarte a ser predictivo, tiene que ayudar a que no haya fricciones en los usuarios y delegar al entrenador en lo que tiene que es estar con el cliente. Entonces, hablamos mucho acerca de cómo lo hacen en Wizfit, cuál es el punto de vista de Ezequiel, en este caso, tanto como emprendedor como emprendedor, como gestor de clubes. Así que aprendí muchísimo también con él y me gustó mucho porque, bueno, compartimos ese enfoque, ¿no? Compartimos ese enfoque de que la tecnología por sí sola no funciona, tiene que aportar valor, tiene que ser fácil de usar y tiene que tener un sentido, ¿no? Y yo creo que eso, ahí estamos muy alineados y hablamos mucho de eso y lo recomiendo porque da muchas pistas de cómo debe enfocarse un proyecto tecnológico, seas o no seas operador, creo que es importante tenerlo pensado en cómo tiene que implementarse tecnología. Luego después, episodio 17. Con el episodio 17 me hizo mucha ilusión porque hablé con Carlos Molina de ISO. Perdón, ISO es una consultora, es una academia, es un centro formativo también específico de experiencia cliente. Entonces, Carlos tiene, no solamente como director de ISO, y trabaja mucho en consultoría y en formaciones, en mentorías, tiene una visión muy interesante de lo que es la experiencia cliente y sobre todo desde el punto de vista de la formación. Entonces, hablamos de que la experiencia cliente no es un fin, es un medio para captar y fidelizar. Ya hablamos de conceptos, hablamos de, vale, ¿qué es la experiencia del cliente? ¿Por qué hay que pensarla? ¿Por qué es rentable? ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Cómo se sistematiza una creación de una experiencia del cliente? ¿Por qué las emociones generan recuerdos? ¿Por qué los comportamientos? ¿Y cuáles son los frameworks de punto de partida para trabajar la experiencia cliente? Entonces, todos estos conceptos los hablamos con Carlos en la presentación. Aparte que Carlos, desde el momento en que le dije, oye, ¿qué te parece si? Pues adelante. Nosotros nos conocimos, de hecho, en una presentación que se hizo de UXpresia, que es una plataforma para crear viajes de cliente. Y nos presentó una de las personas de UXpresia y yo le mandé un correo, oye, Carlos, ¿qué te parece? Tengo este podcast, vamos a hacerlo. Así que fue muy presto a compartir, hablamos de cómo debe ser la voz del cliente, hablamos de la inteligencia artificial, obviamente, hablamos de la lealtad, hablamos de los momentos de la experiencia, en fin. Fue bastante teórico, pero con un montón de ejemplos. Entonces me gustó mucho hablar con él. De hecho, dijimos, oye, vamos a rehacer una más, vamos a volver a tener otra conversa porque da para mucho, ¿no? Porque hay muchos conceptos que creo que se pueden revisitar. Así que con Carlos me la pasé genial. Y luego vino el episodio 18, un episodio que me dio mucha ilusión, porque es el episodio que hice con mi coach, sin más. O sea, lo que hice fue invitar a mi coach. Los que me conocen saben que yo hago carreras de estas de larga distancia y que tengo un coach que llevo más de 10 años entrenando con él a distancia. Él vive en República Dominicana y hemos utilizado tecnología. Y él ha creado una comunidad que se llama el Black Squad, que es una comunidad pues que es una adherencia brutal. Hacen quedadas, hay grupos de WhatsApp, hay podcasts, nos enviamos rutinas, hay como subgrupos de los triatletas, los que hacemos ultras, los maratonianos, la gente pregunta y todo el mundo responde. Cada vez que salen los sábados y hacen fondos allí en República Dominicana y salen, no sé, 80 personas, los miércoles se hace pista y todo el mundo ya donde esté ya se hizo la pista y pone la foto y la gente comenta, en fin. Yo quise traerlo porque
quería preguntarle cómo hiciste para crear esa comunidad. ¿Por qué la gente elige el Black Squad? ¿No? Y entonces empezamos a desgranar todas estas pistas y me dejó mensajes muy bonitos como la interacción es el agente del cambio, eso se me quedó grabado, que la comunidad debe construirse con una forma intencional, pero para eso tienes que tener la visión clara y cuál es tu propósito único y auténtico como entrenador. Hablamos de tecnología, obviamente, que no está para sustituir, hablamos de IA, echamos el cuento de cómo nos conocimos, en fin, con el coach, con Iván, hablé mucho acerca de esto. Y he tenido muy buen feedback de entrenadores personales que me han dicho, oye, qué bueno el episodio porque ese es el punto de vista de un coach, es un punto de vista de un entrenador que tiene clientes. Entonces, la experiencia de clientes también está muy imbuida o embedida, no sé cómo se dice, en esa práctica. Y siempre he hablado con el coach de que el entrenador personal es más personal que entrenador, ya sea por sentado que tiene la parte técnica, pero tiene que tener esa conexión. Y por eso, al final, lo invité y creo que el episodio se llama Comunidad, o sea que ahí hablamos de todas esas cosas. Y luego vino el episodio 19, que salió la semana pasada, que es un episodio, volvemos a la cátedra, volvemos a la academia, a la investigación, a la universidad, porque hablé con mi amigo Jerónimo García de la Universidad de Sevilla, con quien he compartido tarima haciendo cosas y haciendo ponencias, y hablamos básicamente de, se está enseñando la experiencia cliente en la universidad, en la gestión deportiva, en la investigación, se habla de esto en emprendimiento y quién mejor que Jerónimo para hablar de esto. Fue muy gracioso porque yo tenía preparado varias cosas de los posts que él va poniendo en LinkedIn que me encantan y siempre giran alrededor de experiencia cliente porque es un tema que se está hablando, ya os digo spoiler que sí que se está hablando, pero os invito a que vayáis a ver el episodio. Yo tenía unos apuntes y él me dijo, no, Juan, si yo tengo una presentación con unos papers y unos slides, con unas gráficas, yo, oh, excelente, porque en la presentación creo que más de la mitad de la conversación fue con slides, o sea que lo puedes escuchar, pero te vas a perder muchas cosas si no lo ves en vídeo, sí que está ahí en YouTube. Y muy bien porque hablamos de todo eso, desde la experiencia cliente, pero desde la validación. No desde la experiencia cliente de que si el NPS es importante y genera satisfacción y loyalty. No, hablamos de adherencia, hablamos de percepción de servicio, pero con estudios, con rigor, con datos, con muestreo, con papers, a nivel global. O sea, está muy interesante porque hay datos y yo creo que viene a respaldar cosas que ya sabíamos, pero desde el punto de vista universitario y desde el punto de vista de investigación, que hace falta y me gusta mucho. Y también ahí hicimos un pequeño inciso allí de que estamos innovando en el fitness, estamos haciendo cosas nuevas. Bueno, ahí os invito a que vayáis a ver el episodio porque hablamos pues de todo esto que tiene que ver con experiencia cliente desde el punto de vista catedrático. Y ese fue el último episodio. O sea, sí, pues, tengo aquí una chuleta que voy viendo. Entonces, mira, estuvimos hablando con Naomi, Mio Clubs y The Next Fit Gen, esta nueva generación, de esta nueva comunidad nuevos espacios, nuevos clubes que nacen con ayuda de la inteligencia artificial, eso me encantó. Luego con Monse Puyol, Pilates 10, todo el tema desde el punto de vista del franquiciado que quiere, la experiencia del franquiciado, pudiéramos decirlo, y procesos, personas, atención al detalle, métricas, tanto para la persona que quiere franquiciarse y montar un Pilates 10, como la persona que ya lo tiene y quiere dar una buena experiencia a sus clientes. Con Monse ahí hablamos de todo eso. Luego con Gonzalo de Amalgama, desde el punto de vista de proveedor de servicios, en este caso de consultoría y de creación de apps a medida, desde el punto de vista de wellness, fitness y bienestar. Hablamos de propósito. Os invito a que vayáis a la página web de Amalgama porque ahí tienen de una manera muy visual cuál es el core, cómo lo ven ellos desde el punto de vista de qué hacemos nosotros. Me encantó esa parte. Y luego toda la parte que hablamos de tecnología, de APIs y tal. La verdad que fue una conversación muy larga y la pasamos muy bien. Luego Pablo Calatayud de Inuva y hablamos de este ecosistema que tiene Inuva de un punto de vista más médico, para traer la medicina o digamos esos aspectos más médicos al fitness, wellness. Y entonces tienen una cabina, tienen en la plataforma el Inuva Clinic, están empezando a hacer este puente entre el usuario y la parte médica, un dermatólogo, un cardiólogo, un nutricionista. La plataforma es muy completa, está muy bien. Os invito a que le echéis un vistazo. Luego Marzo Grigoletto, hablando de longevidad, hablando de la cátedra y de la investigación.
Marzo es un divulgador espectacular. Si alguna vez tienen oportunidad de verlo presentando, os lo recomiendo. Tiene mucha pasión al comunicar y habla mucho y le importa mucho todo este tema. Y hablamos de eso, de esa parte del envejecimiento activo y fitness. Muy buenas pinceladas y muy buenos consejos para los clubes. Ezequiel de Wisfit, esa imagen del el emprendedor, pero a que a la vez tiene gimnasios, esa mezcla es ideal para que todas aquellas personas que quieren saber cómo implemento tecnología, pues él lo sabe muy bien porque no solamente implementa tecnología, sino que implementa la de él, con lo cual lo tiene muy, muy bien montado y es un episodio que, como decía antes, estamos muy alineados en ese sentido de cómo debe hacerse. Carlos Molina de ISO y de toda la parte más educativa, educación, formación, consultoría, de todo lo que tiene que ver la experiencia como un fin y no como un medio, y cómo empezar, cuáles son los frameworks, muchísimos ejemplos con Carlos. Carlos compartió muchos libros, cosas e ideas, y estuvimos hablando de cosas que nos flipan de la experiencia de cliente, así que estuvo muy bueno. Con mi coach, luego el episodio 18, fue un episodio bastante personal, a título personal, digamos, pero bueno, hablamos de comunidad fitness y cómo se hace desde el punto de vista de entrenador personal. Y Jerónimo, que cerré la temporada con él, hablando de la universidad, de la cátedra, y se está hablando de experiencia cliente a nivel de investigación. Así que con él estuvimos hablando también una charlita de 1 hora bien buena con un montón de información. Entonces, al final, ¿qué conecta todos estos episodios? Pues yo cogí, igual que en la temporada anterior, agarré todos los scripts y se lo tiré a la bestia, que le digo yo, a ChatGPT, y le dice, bueno, dime ahí cuáles son los 5 puntos que hacen como hilo conductor, ¿no?, de toda esta temporada. Y me puso, bueno, aquí lo voy a leer, poner la idea, fuerza, que es la experiencia se diseña para provocar emociones memorables que a su vez generan comportamientos. Entonces aquí pone fidelidad, recomendación, salud, resultados de negocio. Obviamente esto tiene que ser rentable. Y para lograrlo, todos los invitados han insistido en 5 grandes palancas, 5 grandes áreas de acción. La primera es conocer al cliente, y pone conocer al cliente, te pone sí, pero de verdad, pone el ChatGPT. Para eso es importante trabajar arquetipos de clientes, trabajar buyers persona, trabajar journeys, trabajar voz del cliente, trabajar NPS y todo lo que tenga que ver con medición de entender al cliente de verdad. Este fue el primer punto. El segundo punto pone orquestar emociones a lo largo de momentos clave. Claro, si ya conozco al cliente, tendré que saber cómo emocionarlo y cómo generarle cosas, cómo generar momentos para que se generen emociones que son las que se fidelizan. Y pone a lo largo de momentos clave, es decir, a lo largo de la vida del cliente. Ese era el punto número 2 de este hilo conductor que hizo ChatGPT. El tercero es apoyarse en tecnología y en datos como un medio, no como un fin de tecnología por tecnología. Hay que apoyarse en tecnología a nivel de automatización, a nivel de ganar eficiencias, a nivel de datos, a nivel de IA, a nivel de todo lo que venga para mantenerse relevante y estar al día de cómo puedo usar estos avances tecnológicos como un medio para conseguir lo que quiero hacer. El cuarto punto, según la bestia, es construir equipo y cultura. Construir equipo y cultura alineados con un propósito inspirador. Esto lo recoge de todas estas conversaciones y todo este script y tiene mucho sentido porque al final si hablamos de cliente, emociones, tecnología con un fin, pues habrá que tener un propósito y ese propósito tiene que estar vinculado con una cultura de hacer y una cultura de equipo. Y yo creo que está bastante acertado aquí en este punto el ChatGPT. Y el último, el punto número 5, es mide, itera y aprende constantemente. Bueno, que creo que está claro, ¿no? Hay pocas cosas más que decir aquí, ¿no? Es medir lo que se está haciendo, iterar. Yo le agregaría una cosa que aquí ChatGPT no puso, es poner equivócate, no pasa nada y no tengas miedo a equivocarte, que de ahí es donde viene el aprendizaje. Entonces, mide, itera y aprende constantemente es el último punto de ChatGPT. Una vez más, conocer al cliente de verdad, orquestar esas emociones a lo largo del viaje, apoyarse en tecnología, construir equipo y cultura con un propósito y mide, itera y aprende. Y Juan regala un sexo que es y equivócate. Y a poder ser barato, si puede ser. Así que este fue el hilo conductor, el resumen de esta temporada número 2. Ya arrancamos, ya tengo grabado varios episodios de la temporada 3. Vienen unas cosas muy interesantes, unos invitados que van a aportar muchísimo desde fuera de la industria.
No quiero hacer spoiler, pero bueno, va a haber consultoría, va a haber tecnología, va a haber algo de telecomunicaciones, va a haber de recursos humanos, de liderazgo, bueno, vienen muchas cosas. Y nada, yo voy a ir poniendo todos estos contenidos. Otra de las cosas que voy a hacer, y ya termino, quería comentarlo también, voy a recopilar todos estos 20 episodios y voy a hacer trocitos y los voy a ir poniendo en redes sociales para digamos que las cápsulas que me parecen más interesantes rueden por ahí y quizás pueda ser más interesante para la gente de consumir en pequeños trozos. Así que nada, ese es el resumen de la temporada 2. Espero que les haya gustado y todos estos enlaces están allí para buscarlos en YouTube por si os llama la atención alguno de estos 9 episodios que ya grabé. Así que nada, muchísimas gracias por visualizar estos contenidos y nos vemos en el episodio 21. Chao.